Muy bien, entonces el tema que les voy a explicar hoy día es sobre las vías de obtención de grafeno y posibles usos en biotecnología. Mi, mi tema de tesis es sobre la obtención de grafeno, ¿no? Bajo la tutoría del doctor José Omar Arzabe. Entonces, para empezar, ¿qué es el grafeno? El grafeno es un material que surge cuando pequeñísimas partículas de carbono se agrupan de una forma muy densa en láminas de dimensiones muy finas. Tiene el tamaño de un átomo y celdas hexagonales, ¿no? Entonces, podemos decir que el carbono tiene diferentes alótropos. Uno de ellos es el grafito, el diamante, fullereno 60 y 70, nanotubos de carbono, y también está el grafeno. Como objetivos general, como parte del proyecto de la obtención de grafeno a partir de varias fuentes de carbono. Objetivos específicos: identificar las fuentes de carbono según los procesos a que vayamos a desarrollar, caracterizar los productos obtenidos, analizar las posibles aplicaciones en biotecnología. Muy bien, el grafeno es un material nuevo que se está conociendo recién y está en plena investigación. Entonces, según varios doctores científicos, están diciendo que el grafeno es el material del siglo XXI. Entonces, recién se está empezando a descubrir todas las propiedades que se puede utilizar. Para mencionar los métodos de obtención, primero se han trabajado bajo tres. Hay más, pero los tres más importantes son la exfoliación con cinta adhesiva, Scotch tape, deposición de la fase de vapor, Chemical Vapor Deposition o el CVD, y la reducción química. La primera, que es por la exfoliación con cinta adhesiva, consiste en utilizar grafito y ir desglosando varias veces con el scotch. Esa es la primera parte, el primer procedimiento que se empleó para obtención de grafeno. ¿Cuál es la ventaja y desventaja de este método? La primera ventaja es que se puede llegar a obtener grafeno puro. ¿Cuál es la desventaja? Al ser un método muy antiguo, se llega a tener 0.0001% de pureza de grafeno, entonces es casi nulo, pero sí se obtiene grafeno, ¿no? El segundo método que he empleado ha sido la deposición desde la fase de vapor, Chemical Vapor Deposition, CVD. ¿En qué consiste? Se consiste en que es un tubo de cuarzo que está herméticamente calor aislado, donde se va a emplear tres tipos de gases, dos inertes, uno que es el argón para eliminar toda la cantidad de oxígeno presente, luego utilizamos el hidrógeno y como fuente de carbono se ha utilizado el metano, propano y acetileno, ¿no? Entonces hemos trabajado con tres fuentes de carbono diferentes. En esta parte podemos ver el equipo que he utilizado, es un Chemical Vapor Deposition por la industria Kenya. Y el mecanismo de este proceso es el siguiente. Nosotros tenemos que introducir dentro de nuestro tubo de cuarzo un sustrato metálico. En este caso lo hemos utilizado el cobre porque es barato de obtener y en abundante, ¿no? Hemos utilizado cobre electrolítico, ¿en qué consiste? Hemos llegado hasta una temperatura de 1500 grados centígrados dentro del CVD, en el cual las moléculas, la molécula de cobre va a ir aumentando de calor y las moléculas de metano se van a ir disociando, ¿no? Entonces, únicamente el carbono se va a ir depositando sobre el cobre. A mayor temperatura y mayor tiempo de residencia, el carbono se va a ir formando de manera hexagonal. Se puede controlar esto mediante la reducción de la temperatura, pero aumentando el tiempo de residencia del gas. Antes de este proceso debemos de eliminar todo el oxígeno posible dentro de la cámara porque el acetileno a altas temperaturas puede provocar un fallo en la cámara, ¿no? Entonces aquí tenemos unas muestras en las cuales tenemos el cobre liso, pulido, todo eso. Y después tenemos
el cobre ya con deposición de carbono. Al depositarlo se utiliza un método para despegar el grafeno que está depositado sobre el cobre, ¿no? Entonces he utilizado ácido nítrico para disolver todo el cobre y quedarnos una pequeña capa de grafeno que lo hemos puesto en un polímero, pero al utilizar el ácido hay que tener cuidado porque si es muy concentrado puede dañar nuestro producto, ¿no? Hemos llevado a la microscopía electrónica de barrido, donde hemos podido caracterizar y ver la estructura de nuestro carbón que se ha depositado en el cobre, ¿no? Entonces, el primer paso era ver si se había depositado carbono. Entonces, hemos llevado al microscopio, hemos hecho un paneo y efectivamente, en su mayor porcentaje estaba el cobre y el demás era carbono, ¿no? Luego, el tercer método que hemos empleado ha sido la reducción química. ¿En qué consiste? Tenemos que utilizar como materia prima al grafito y tenemos que utilizar una reducción. O sea, ¿a qué me refiero? Vamos a oxidar las láminas de grafito, como podemos ver en la pantalla. El grafito está constituido por varias láminas de grafeno. Entonces, al ir aumentando grupos funcionales entre cada lámina de grafito, vamos a poder separar al grafeno. Luego vamos a hacer una reducción y una exfoliación que hemos utilizado zonificadores, en los cuales va a ir eliminando los grupos funcionales que hemos tenido, ¿no? De igual manera hemos llevado el microscopio electrónico de barrido. En la primera foto, donde están los puntos rojos, se puede observar que sí ha habido un primer intento de obtención de grafeno. En la figura A y B podemos ver que sí se ha logrado separar las cantidades de grafeno presentes en el grafito. Tiene que verse de una manera de papel arrugado. Si hemos obtenido este papel arrugado se podría decir que sí es grafeno, ¿no? ¿Cómo hemos vuelto a caracterizar? Hemos utilizado la difracción de rayos X y en las primeras muestras que hemos obtenido no había mucha variación. Ya en las últimas sí hemos ido viendo que sí ha habido un alargamiento, ¿no?, de la curva, que eso nos indica que sí estamos produciendo grafeno. Dentro de sus propiedades del grafeno es que es muy ligero, semiconductor, alta densidad, muy resistente, altamente térmico, su conductividad eléctrica. Una de las propuestas para utilizar de grafeno era utilizarlas en batería de ion litio con grafeno para que mejore su carga y dure más, ¿no? Otra propuesta que hemos tenido ha sido la elaboración de filtros nanoporosos donde se podía controlar el diámetro o las aberturas del grafeno para que se utilicen en diferentes campos, ¿no? Lo más importante es la aplicación de la biotecnología. El grafeno, como al ser un nanomaterial biocompatible, se pueden utilizar en diferentes formas. Biosensores para las industrias, bioespumas para regenerar tejidos, secuencia del ADN por medio de nanoporos en grafeno, sensores de grafeno que se tatúan en los dientes para detectar ciertos tipos de enfermedades. Entonces, aquí tenemos una aplicación que ya se está desarrollando, donde estaban produciendo hidrógeno a partir del grafeno, ¿no? Los biosensores. Dentro de la aplicación de biosensores tenemos biosensores para la detección de mercurio en suelos contaminados, biosensores de grafeno para detectar el Staphylococcus aureus. Luego tenemos biosensores de grafeno para la detección del coronavirus, ¿no?, que recién lo han implementado. Y al parecer, según las revistas científicas, sí está teniendo bastante logro, ¿no? Otras aplicaciones dentro de la biotecnología. Como les había dicho, al ser un nanomaterial biocompatible, lo están desarrollando para el mal de Parkinson, ¿no? Entonces, para hacer nuevas conexiones neuronales, porque el grafeno permite la corriente de energía eléctrica como una célula, ¿no? Entonces, es una de las grandes ventajas que tiene el grafeno. Otra ventaja que tiene es la reprogramación celular. A partir de cualquier célula se pueden llegar a construir células madres. Como conclusiones y recomendaciones, el grafeno tiene una gran gama de aplicaciones. Se planea que siga la investigación y todo puede seguir
desarrollando, ¿no? El grafeno recién estamos viendo la primera etapa. Entonces, eso sería una explicación del tema que se está realizando. Gracias por su atención, chicos.